¿Sabías que nuestra vida se despliega en diferentes áreas o dimensiones que impactan todo lo que hacemos? ¿Cómo podrías vivir más equilibrado si trabajaras conscientemente en cada una de ellas? En Cabil Programa entendemos que las dimensiones de la vida son los pilares sobre los que se construye nuestra experiencia. Al conocerlas y trabajar en ellas, podemos alcanzar un equilibrio que influya positivamente en todas las áreas de nuestra vida. Estas cinco dimensiones son esenciales y están presentes en todo lo que hacemos. Primera dimensión, dimensión personal. Esta dimensión se refiere a nuestra relación más cercana e íntima, lo que tenemos con nosotros mismos. Incluye el cuidado tanto de nuestra mente como de nuestro cuerpo, lo cual implica reconocer nuestras emociones, cultivar pensamientos positivos, mantener una alimentación adecuada y realizar actividades físicas que promuevan nuestra salud. También abarca la autoevaluación constante para entender nuestras necesidades y metas, así como la búsqueda de un balance emocional y mental que nos permita enfrentar los retos de la vida diaria. Segunda dimensión, dimensión familiar. Esta dimensión abarca los vínculos que mantenemos y la calidad de la comunicación con nuestra familia de origen y la extendida. Incluye el desarrollo de relaciones saludables basadas en el respeto mutuo, la comprensión y el apoyo emocional. En esta dimensión es fundamental reconocer la importancia de la familia como un sistema de apoyo en momentos de alegría y dificultad, así como trabajar en la resolución de conflictos de manera constructiva. También implica valorar las tradiciones, el legado cultural y el impacto que nuestras interacciones familiares tienen en nuestra identidad personal. Tercera dimensión, dimensión social. Esta dimensión abarca la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno social, incluyendo amigos, compañeros de trabajo, vecinos y cualquier grupo social al que pertenezcamos. Implica desarrollar habilidades de comunicación efectiva, empatía y colaboración. Es crucial entender que nuestras interacciones sociales influyen tanto en nuestra salud mental como en la construcción de redes de apoyo. Además, esta dimensión también incluye el reconocimiento de los límites personales y cómo equilibrar las necesidades individuales con las demandas sociales para mantener relaciones saludables y satisfactorias. Cuarta dimensión, dimensión laboral. Esta dimensión aborda el desarrollo y utilización de nuestras habilidades profesionales, así como la administración efectiva de los recursos que generamos a través de nuestro trabajo. Va más allá del desempeño laboral. También incluye aprendizaje continuo, la adaptación a los cambios del entorno y la búsqueda de una satisfacción personal en nuestras actividades profesionales. Asimismo, esta dimensión implica la creación de un equilibrio entre nuestras responsabilidades laborales y nuestra vida personal para evitar el desgaste y promover un sentido de propósito y contribución en el ámbito laboral. Quinta dimensión, dimensión espiritual. Esta dimensión representa nuestra conexión con algo mayor que nosotros mismos, que puede ser una fuerza superior, la naturaleza, los valores fundamentales que guían nuestra existencia o un sentido profundo de propósito. No se limita a creencias religiosas, sino que también incluye reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, buscar un significado en nuestras acciones y cultivar la paz interior. Trabajar en esta dimensión puede implicar prácticas como la meditación, el agradecimiento, el servir a los demás y el tiempo con la naturaleza. Es un camino hacia el equilibrio interno que, a su vez, potencia nuestras relaciones y decisiones en las otras dimensiones de la vida. Aunque cada dimensión tiene características propias, todas están profundamente interconectadas. Imagina que descuidas tu salud física. La falta de energía podría disminuir tu rendimiento laboral, generando tensión en tus relaciones familiares debido al estrés acumulado. Esto, a su vez, podría implicar negativamente en tus acciones sociales, creando un efecto dominó que afecta a otras áreas de tu vida. Por otro lado, fortalecer tu dimensión espiritual puede actuar como un ancla en momentos de incertidumbre.
Encontrar un propósito claro puede inspirarte a tomar decisiones laborales más alineadas con tus valores personales, mejorando tanto tu satisfacción profesional como tu equilibrio emocional. Este ciclo de impacto positivo entre dimensiones demuestra cómo el trabajo consciente en un área puede repercutir en beneficios tangibles en todas las demás. El objetivo no es aspirar a una perfección inalcanzable, sino buscar un equilibrio consciente. Al trabajar en cada dimensión, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también nos fortalecemos para enfrentar desafíos y alcanzar nuestras metas. Te voy a sugerir un ejercicio. Imagina que eres un malabarista que está haciendo malabares con 5 pelotas, lanzándolas al aire y pasándolas de mano a mano. De estas 5 pelotas, 4 de ellas son del cristal más fino que te puedas imaginar. Y una es una pelota de hule, es una pelota que rebota. Si te descuidas en el momento de estar haciendo el ejercicio de malabares, podrían chocar las pelotas unas con otras. Quizá choquen 2 pelotas de vidrio. Lo menos que podrá suceder es que se casquen. Y quizá incluso caigan al suelo y se hagan pedazos. Pero sin embargo, la pelota de hule, si se cae, rebotará y posiblemente vuelva a caer en tus manos. Si cada una de estas 5 pelotas representa una dimensión de la vida, ¿cuál dimensión crees que esté representada por la pelota de hule? ¿Alguna vez te has preguntado cómo impacta en tu vida lo que consumes, tanto física como mentalmente? ¿Sabías que el cuidado de tu mente y tu cuerpo es el punto de partida para transformar todas las demás dimensiones? La dimensión personal abarca 2 áreas principales: el cuidado de nuestra mente y el cuidado de nuestro cuerpo. Estos 2 aspectos están profundamente conectados y juntos forman la base para el bienestar integral. Cuidado de la mente. Nuestra mente es como un jardín que requiere cuidado constante y atención. Cuando lo alimentamos con ideas positivas, conocimientos útiles y experiencias enriquecedoras, florece, se vuelve más resiliente y creativa. Por otro lado, si permitimos que los pensamientos tóxicos, el estrés y las preocupaciones sin resolver echen raíces, esa maleza mental puede ahogar nuestras capacidades, limitando nuestra claridad y enfoque. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué tipo de información estamos dejando entrar en nuestra mente? Desde el contenido que consumimos en los medios hasta las conversaciones que sostenemos, cada elemento influye en el estado de nuestro jardín mental. Elegir cuidadosamente lo que alimenta nuestra mente puede transformar nuestra perspectiva y nuestro bienestar general. Lo que nutre nuestra mente: lectura de calidad, libros y artículos que no solo expanden nuestro conocimiento, sino que también estimulan nuestra curiosidad, creatividad y pensamiento crítico. Leer de manera selectiva y con intención nos ayuda a explorar nuevas expectativas, resolver problemas complejos y mantenernos actualizados en temas relevantes para nuestro crecimiento personal y profesional. Entornos enriquecedores. Estar rodeados de personas que nos inspiran, desafían nuestras ideas de manera constructiva y fomentan nuestro crecimiento personal y profesional. Estas relaciones positivas no solo nos motivan a ser mejores, sino que también crean un entorno en el que podemos aprender, compartir ideas y construir una red de apoyo que nos impulse hacia nuestras metas. Es importante buscar comunidades o círculos que compartan valores similares y promuevan el aprendizaje constante. Reflexión y meditación. Prácticas que fortalecen la claridad mental, promueven la autocomprensión y fomentan una conexión profunda con nuestras emociones y pensamientos. Reflexionar nos permite evaluar nuestras experiencias diarias, identificar patrones de comportamiento y descubrir áreas de mejora personal. La meditación, por su parte, es una herramienta poderosa para calmar la mente, reducir el estrés y aumentar nuestra capacidad de enfoque. Juntas,
Estas prácticas son fundamentales para cultivar una mentalidad resiliente y una mayor conexión con nuestro propósito y valores. Por otro lado, hay factores que pueden intoxicar nuestra mente. Exceso de noticias negativas o contenido superficial. El exceso de noticias negativas o contenido superficial se refiere al consumo constante de información que no aporta valor significativo a nuestra vida, como contenidos que generan ansiedad, miedo o simplemente entretienen sin educar ni inspirar. Este tipo de consumo puede saturar nuestra mente con preocupaciones innecesarias, reducir nuestra capacidad de concentración y a largo plazo afectar nuestra salud emocional y mental. Para mitigar este impacto, es útil establecer límites en el tiempo que dedicamos a estos contenidos y priorizar fuentes de información que sean equilibradas y constructivas. Además, es importante alternar el consumo de noticias con actividades que nutran nuestro bienestar, como la lectura de calidad, la reflexión y las interacciones enriquecedoras. Relaciones que generan estrés o inseguridad. Estas relaciones son aquellas en las que predominan dinámicas negativas como la falta de confianza, la crítica constante, el abuso emocional o el control excesivo. Estas interacciones pueden manifestarse en diversos ámbitos como el trabajo, la familia o la vida social y tienden a minar la autoestima, generar ansiedad y dificultar la toma de decisiones. Es importante identificar este tipo de relaciones para establecer límites saludables, priorizar nuestra paz mental y fomentar vínculos que nos aporten bienestar. Esto puede implicar dialogar abiertamente con la persona implicada, buscar apoyo en un entorno seguro o, en casos extremos, alejarse para proteger nuestro equilibrio emocional. El consumo pasivo de redes sociales, sin un propósito claro, ocurre cuando dedicamos tiempo a navegar por plataformas digitales sin una intención definida, simplemente desplazándonos entre contenido que puede ser entretenido, pero no necesariamente útil o enriquecedor. Este hábito, aunque común, tiene implicaciones negativas, como la pérdida de tiempo, la disminución de la productividad y la exposición constante a información superficial o irrelevante. Para transformar este consumo en una experiencia positiva, es útil establecer un propósito antes de usar redes sociales, como buscar inspiración, aprender algo nuevo o conectar con personas específicas. También es importante limitar el tiempo de uso y priorizar contenido alineado con nuestros intereses y valores. Así podemos aprovechar esas plataformas como herramientas para el crecimiento personal en lugar de fuentes de distracción. Cuidar nuestra mente no solo mejora nuestra capacidad de pensar con claridad, sino que también nos ayuda a tomar mejores decisiones y a desarrollar una resiliencia emocional que nos permita superar retos. El cuerpo es el vehículo que nos lleva por la vida y su cuidado es fundamental. En la dimensión personal, el cerebro tiene un rol especial, ya que es el centro de nuestras funciones físicas y emocionales. Grasas saludables, como aguacates, nueces, aceite de oliva y pescados ricos en omega 3. Antioxidantes, frutas como arándanos, verduras como brócoli y espinacas. Hidratación, beber suficiente agua para mantener el cerebro activo. Proteínas de calidad que favorecen la producción de neurotransmisores es clave. ¿Qué daña al cerebro? Azúcares refinados, que afectan la memoria y la atención. Las grasas trans provocan inflamación cerebral. El alcohol en exceso deteriora las conexiones neuronales. Además de cuidar nuestra alimentación, el ejercicio regular y un descanso adecuado son indispensables para un cerebro saludable. Dormir entre 7 y 9 horas al día mejora nuestra capacidad de aprendizaje y reduce el estrés. En resumen, la dimensión personal es el núcleo de nuestro bienestar. Lo que alimentamos en nuestra mente y nuestro cuerpo no solo impacta esta dimensión, sino que también influye en todas las demás áreas de nuestra vida.
Si quieres comenzar a fortalecer esta relación, esta dimensión, reflexiona sobre qué estás consumiendo y cómo puedes cuidarte mejor. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con alguien que quiera transformar su vida. Nos vemos en el próximo episodio de Kabil Programa.